El reclutamiento de personal es la convocatoria de candidatos. Es una actividad de divulgación orientada a atraer de manera selectiva a los candidatos que cubren los requisitos de la posición requerida o de la vacante. Es la base para la etapa de selección de personal. Para que el reclutamiento sea eficaz, debe atraer un contingente suficiente de candidatos para abastecer de manera adecuada el proceso de selección. Hola amigas y amigos, bienvenidos a una entrega más de su canal Autoestudio 10, AE10. En esta entrega hablaremos del reclutamiento de personal. Si es de interés y de utilidad esta información, favor de recomendarla con amigas, amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela y suscribirse si así lo desean. Amigos y amigas, les recuerdo, el autoestudio los conduce a la excelencia. Los temas de estudio que vamos a abordar en esta presentación son 3: políticas de reclutamiento, fuentes de reclutamiento y medios de reclutamiento. Iniciemos con una definición. ¿Qué es el reclutamiento? El reclutamiento es una técnica encaminada a encontrar y atraer candidatos potenciales a la organización para dar cobertura a las vacantes que se presenten en una compañía utilizando los distintos medios y fuentes de reclutamiento. El reclutamiento de personal implica un proceso que es variable de acuerdo a cada organización o empresa. En muchas empresas, el inicio del proceso de reclutamiento depende de una decisión de línea. En otras palabras, el departamento de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna actividad al respecto sin que el departamento en el que se encuentra la vacante a ser ocupada haya tomado la decisión correspondiente. Como el reclutamiento es una función de staff, sus medidas dependen de una decisión de línea que se oficializa a través de una especie de orden de servicio que generalmente se le conoce como requisición de personal. Una requisición de personal se trata o se refiere a un documento que debe ser llenado y firmado por la persona responsable de cubrir alguna vacante en un departamento o una división. Por ejemplo, si se requiere contratar a un ejecutivo de ventas, la persona responsable de realizar la requisición de personal es el gerente de ventas. Vamos a recordar algunos términos que involucramos ahorita en el proceso de reclutamiento. Por ejemplo, autoridad. ¿Qué es la autoridad en términos generales? ¿Sí? Pues la autoridad podemos decir que es el derecho a tomar decisiones, dirigir el trabajo de otros o, en pocas palabras, dar órdenes, instruir. Y la autoridad la podemos clasificar en 2. Por un lado tenemos la autoridad de línea. Un gerente de línea es una persona que dirige el trabajo de ciertos subordinados, ¿verdad? Y que generalmente lucha por lograr ciertos objetivos que se cumplan a cabalidad, ¿verdad? Ejemplo de autoridad de línea: el gerente de producción, el gerente de ventas, el gerente de mercadotecnia, etc. Por otro lado tenemos la autoridad de staff. El papel del gerente de staff es apoyar, asistir, ayudar o aconsejar o asesorar a los gerentes de línea.
Por ejemplo, el gerente de recursos humanos, precisamente, es un gerente con autoridad de staff. Bien, avancemos. Cuando vamos a reclutar personal dentro de una empresa, lo primero que tenemos que revisar para apegarnos a ella son a las políticas de reclutamiento. Recordemos que las políticas en general son lineamientos generales de acción a considerar cuando se toman decisiones repetitivas. Entonces, en el caso del reclutamiento, vamos a considerar las siguientes políticas. Por un lado, tenemos las políticas de la empresa. Por ejemplo, si una política del área de ventas es que se contratarán vendedores en la medida de lo posible del sexo femenino, entonces eso significa que en la medida de lo posible vamos a contratar mujeres, ¿verdad?, para ejecutivas de venta. Vamos a respetar esa política, ¿sí? Por otro lado, tenemos las políticas o condiciones económicas. Condiciones económicas, hablamos de, por un lado, la equidad interna, ¿sí? En este caso, revisar el tabulador de tal forma que esto nos permita determinar, ¿verdad?, y ponderar los salarios, ¿sí?, de las personas que se van a contratar, que encajen dentro de esa escala de sueldos y salarios que tiene vigente la empresa. Eso es por un lado. Y por otro lado también vamos a cuidar la competitividad externa, ¿sí? En este caso nos auxiliamos en las encuestas regionales de salario para ver, vaya, cuál es el nivel salarial que está vigente en las empresas que se encuentran en la región. Si nuestros sueldos están por arriba de la media, vaya, pues eso va a impactar en nuestros costos de fabricación. Y si está por abajo de la media, pues corremos el riesgo de perder talento, que nuestro personal, una vez que lo capacitemos, una vez que logre experiencia en nuestros procesos, pues se vaya con la competencia. Entonces es necesario revisar esas políticas. También es necesario revisar las situaciones legales. En el caso de México, por ejemplo, consultar o conocer la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad?, en la cual pues, se prohíbe la discriminación al momento de la contratación, así como menciona que a puestos iguales corresponden salarios iguales o deberían corresponder salarios iguales. Entonces no estar en contra de esas situaciones legales. También es importante apegarse a las necesidades del área solicitante. En este caso, el área solicitante, si ya nos ha proporcionado la descripción de puesto, donde viene ahí el perfil, pues es necesario apegarse a cuáles son las actividades que va a realizar ese puesto, ese puesto que va a ocupar la persona o las personas que vamos a, en primera instancia, atraer a través del reclutamiento y posteriormente a seleccionar, ¿verdad?, qué actividades va a desarrollar y sobre todo qué perfil debe tener para realizar adecuadamente esas actividades, ¿verdad? Entonces hay que apegarse a las necesidades del área. También hay que revisar el procedimiento de reclutamiento. Si el procedimiento de reclutamiento nos marca que primero debemos de recibir una requisición de personal del área solicitante, firmada y debidamente requisitada, ¿verdad? Entonces no podemos echar a andar el engranaje del procedimiento de reclutamiento si no revisamos. Entonces primero, que tengamos la requisición de personal. Dos, revisión de fuentes internas de la empresa, a revisar los archivos que tenemos, recomendaciones, sindicato, ahorita vemos esos asuntos, ¿verdad? Y tres, acudir a fuentes externas. Si no encontramos candidatos valiosos dentro de las personas que ya tenemos dentro de la empresa o dentro de nuestra cartera, bueno, debemos que recurrir a fuentes externas. Posteriormente, el siguiente paso, pues vamos a llamarles, vamos a citarlos una entrevista por parte del área de recursos humanos y posteriormente canalizar a el área solicitante para que el jefe de área entreviste a esa persona, le da ese candidato y le dé el visto bueno. Y finalmente, pues hay que definir formatos, registros y evidencias del proceso. Énfasis cuando es una empresa que esté certificada con el sistema de calidad o las normas de ISO 9000. Este sistema nos exige a las empresas que tengan evidencia de todo el proceso o de todo proceso que realizan en el interior de la empresa,
¿verdad? Entonces esas son las políticas de reclutamiento. Vamos con las fuentes de reclutamiento. Las fuentes de reclutamiento se dividen en dos: fuentes internas y fuentes externas. Iniciamos con las fuentes internas. Las fuentes internas se refieren a los lugares físicos y específicos donde existe información de candidatos. Es decir, es a donde vamos a ir para encontrar, localizar candidatos. En las fuentes internas podemos recurrir al sindicato, si se trata de personal sindicalizado. Si la vacante que tenemos es nivel operativo u obrero, vaya, pues el sindicato nos puede ayudar a cubrir esa vacante. Suele tener candidatos y suele enviarnos al área de recursos humanos para que le entrevistamos, al área de reclutamiento. También es necesario acudir al archivo cartera de personal. Si tenemos una amplia cartera de personal en formato ya sea físico o digital, vayamos a revisarlos. Podemos tener candidatos valiosos, revisar y pues, generar todo el proceso, las llamadas, entrevistas, etc. También tenemos a los familiares, ¿sí? Y recomendados. Los familiares, bueno, si la política de la empresa no es que que no se acepte personal familiar como empleados, pues podemos acudir a familiares, ¿verdad? A parientes lejanos, ¿sí? Recomendados, amigos, compañeros de la escuela, de la universidad. Entonces, si son gente valiosa, gente productiva, generalmente va a recomendar igual a gente valiosa, ¿sí? Y por otro lado tenemos a promoción o transferencia interna de personal. También es una fuente interna. Ahorita hablemos un poquito más al respecto, ¿sí? En términos generales, pues las fuentes de reclutamiento son aquellas que sin necesidad de recurrir a personas o lugares fuera de la empresa proporcionan el personal requerido en el momento oportuno. Muy bien, aquí quiero hacer énfasis aquí, ¿no? El reclutamiento es interno cuando al haber una determinada vacante, la empresa trata de llenarla mediante el reacomodo de sus empleados, los cuales pueden ser promovidos, ¿sí? En este caso se le llama movimiento vertical o movimiento transversal, ¿verdad? También cuando las personas son transferidas y además pues logran una promoción. El reclutamiento interno se basa en datos e informaciones relacionados con otros subsistemas. Es decir, si tenemos a una persona con el perfil adecuado para que ocupe la vacante que se acaba de crear o la vacante que se acaba de generar, es necesario o conveniente pues revisar los resultados de exámenes de selección cuando esa empresa ingresó a la empresa, cuáles fueron los resultados. También vale la pena revisar las evaluaciones de desempeño que se han realizado una vez que la persona ya esté laborando, y por otro lado pues los resultados en los programas de capacitación. Si esta persona ya ha tomado cursos de capacitación, es bueno revisar el desempeño que se ha tenido posterior al curso de capacitación. Si ya ha invertido la empresa en capacitarlo, pues vamos a aprovechar los conocimientos y las habilidades adquiridas en esa capacitación brindada, ¿verdad? Y también hay que revisar el análisis y la descripción del puesto actual y el puesto a ocupar, ¿sí? Para revisar si existe alguna brecha, si es salvable o es insalvable, o si se puede cubrir con algún tipo de curso de capacitación, ¿verdad? Entonces revisar, reitero, el análisis y descripción del puesto actual que ocupa el empleado y del puesto que va a llegar a ocupar, ¿sí? En la nueva vacante, ¿sí? Bien, avancemos. También las fuentes externas. ¿Qué son las fuentes externas? Son aquellas a las que el psicólogo o administrador pueden recurrir de acuerdo con las características requeridas en cuanto al aspecto profesional, educativo o técnico, y que son totalmente ajenas a la empresa. Las fuentes externas son, por ejemplo,
los profesionales y las y educativas. En este caso, por ejemplo, las universidades, suele haber exposiciones en las cuales las empresas acuden para entrevistar a candidatos que sean estudiantes de los últimos cuatrimestres, semestres, estudiantes que ya son pasantes. Entonces, a eso nos referimos con fuentes externas como profesionales y educativas. Tenemos las asociaciones profesionales, que son agrupaciones o uniones generalmente permanentes de profesionistas y que son destinadas a la defensa de los intereses profesionales de sus integrantes. Por ejemplo, en México tenemos al Colegio Nacional de Licenciados en Administración, CONLA, ¿verdad? Que es abreviado. ¿Sí? Tenemos al Colegio de Contadores Públicos de México, tenemos al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Tenemos también la bolsa de trabajo. Las bolsas de trabajo pueden ser públicas o privadas. Estas permiten que las personas conozcan qué ofertas hay disponibles en el mercado, ¿sí? Y poder postularse a ellas. Ejemplo de bolsa de trabajo públicas, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, las alcaldías o delegaciones políticas tienen bolsas de trabajo donde personas que buscan empleo van, revisan generalmente las bitácoras donde tienen registradas las vacantes y consiguen datos. A lo mucho les pueden dar una carta de presentación, van y se presentan, ¿verdad? O llaman y ahí inicia su proceso, ¿sí? Pero también existen las bolsas de trabajo privadas. Por ejemplo, las universidades, énfasis universidades privadas, tienen sus bolsas de trabajo propias que son únicamente consultadas por sus estudiantes, por sus estudiantes del último ciclo escolar, del último cuatrimestre, semestres, pasantes, incluso egresados, ¿verdad? ¿Cuál es la agencia de colocación? ¿Qué son las agencias de colocación? Una agencia de colocación es uno de los medios de reclutamiento que cuenta con una amplia base de datos, ¿verdad? De candidatos con experiencia en diferentes áreas. La agencia hace la preselección, muy importante, la agencia hace una preselección para que la empresa minimice el riesgo de contratar a alguien que no se ajuste al perfil. Ahora sí, hace rato me estaba adelantando un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia entre la agencia de colocación y la bolsa de trabajo? Pues, una diferencia básica es que la agencia realiza una preselección del personal y entrega perfiles que concuerdan con los requisitos del cargo, y la bolsa de trabajo pues no realiza una preselección, simplemente brinda datos, proporciona datos del empleador, de la empresa que tiene vacantes. Como les comentaba, a lo mucho les puede dar una carta de presentación o simplemente el candidato se encarga de contactar, ¿verdad? A través de teléfono, de correo, etcétera, y iniciar su proceso de selección, ¿verdad? Y por otro lado tenemos lo que se conoce como outsourcing de proceso de reclutamiento, ¿sí? Por outsourcing nos referimos a la atracción de talento y generalmente por medio de una empresa externa, ¿verdad? Con el principal propósito de reducir los costos e incrementar productividad, cobertura y servicios del área de recursos humanos, ¿sí? Cobertura, por ejemplo, nos referimos a que si una empresa de consumo masivo, por ejemplo Nestlé, tiene presencia a nivel nacional en la República Mexicana, en todos los estados hay tiendas de autoservicio, ahí tiene presencia, Nestlé requiere promotores, pues acude generalmente a un outsourcing, a una agencia que tenga presencia a nivel nacional, y ellos se encargan de supervisar, de contratar a los promotores y asimismo a la supervisión de los mismos. Aquí en México, a partir del año pasado, se ha regulado lo que es el outsourcing, incluso al grado tal que existe una plataforma que se conoce como el REPSE. El REPSE significa registro de prestadores de servicios especializados, ¿sí? Este REPSE es una plataforma que fue creada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
a partir de la reforma de outsourcing aprobada en el mes de abril del año pasado, es decir, del 2021. Por otro lado, tenemos como fuente externa de reclutamiento, tenemos la iniciativa de personal o puerta de la calle, ¿sí? Cuando publicamos la vacante en la puerta de la empresa para que los trasuentes o quien camina por las afueras de la empresa, pues se dé cuenta de que tenemos vacantes. Continuamos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo? Iniciemos por el reclutamiento. ¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? 1. Es más económico, es más rápido, ¿sí? Más seguro en cuanto a los resultados finales, ¿sí? Motiva a los empleados, ¿sí? Es un retorno de la inversión de la empresa en capacitación y desarrollo personal, es decir, si la empresa ya invirtió, pues está recuperando su inversión, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas del reclutamiento interno? El primero, uno es exige potencial de los empleados para poder ascender y que la organización ofrezca oportunidades de progreso. 2, puede generar conflictos de intereses. 3, puede elevar a los empleados a su máximo de incompetencia, de acuerdo al principio de Peter, ¿verdad? Y el último, evita la renovación que la gente nueva aporta, es decir, mantiene el status quo, ¿sí? La gente nueva cuando ingresa pues lleva ideas nuevas, más experiencia lograda en la competencia o en otras empresas, otro giro, ¿verdad? Entonces le da nuevos aires a la empresa, por decirlo así, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? 1, trae sangre nueva y nuevas experiencias a la organización. 2, renueva los recursos humanos de la empresa, sobre todo cuando los recursos envejecen. Hay empresas que su fuerza de trabajo, como no tiene rotación, ¿verdad? O rotación muy baja, pues la fuerza de trabajo envejece. Entonces es bueno renovar con gente joven, gente con experiencia, con talento, y ahora sí que brindarles una oportunidad de carrera, ¿sí? Y 3, aprovecha inversiones en capacitación y desarrollo de personal efectuadas por la empresa o por los propios postulantes. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del reclutamiento externo? 1, es más lento que el reclutamiento interno. Es más costoso, es menos seguro que el interno, puede ser visto por los empleados como una deslealtad hacia ellos, puede traer aparejados problemas salariales a la empresa cuando el candidato externo pretende más que lo previsto inicialmente. Cuando un candidato externo pues, se vende muy bien y la empresa pues se ve vislumbrada porque dice, wow, pues es un candidato con mucha experiencia, con niveles de estudios por arriba de lo que necesitamos, pues merece lo que está solicitando, ¿no? Entonces ya en la vida real, pues ya en la práctica, pues ya evaluará si realmente es productivo o no productivo, pero sí lo que va a generar pues es una inconformidad por la inequidad interna, ¿sí? Con los empleados o los trabajadores que ya están dentro de la empresa, ¿sí? Los medios de reclutamiento son aquellos canales de difusión que el psicólogo o el administrador utiliza para dar a conocer un puesto vacante. Tiene rápida penetración en distintos ambientes socioeconómicos. Si las fuentes, hablábamos que las fuentes era el lugar físico a donde se acudía para buscar candidatos, los medios de reclutamiento, son los medios a través de los cuales la empresa pues envía mensajes, ¿verdad?, que interesan y entregan a los candidatos que cubran los requerimientos de personal o de la vacante, ¿verdad? Y los medios pueden ser impresos, periódicos, revistas, volantes, boletines, faldas hawaianas. Periódico, pues hace años, antes de que estuviese tan en boga internet, pues cuando alguien buscábamos empleo, pues era comprar el periódico, hacer el recorte y imprimir el currículum y acudir físicamente, incluso dejar nuestro currículum a la empresa solicitante, ¿verdad? Las faldas hawaianas pues son los papeles, esas hojas que ustedes ven en algún poste, ¿verdad?, que ven pegadas en algunas puertas,
donde hay postes con tiritas colgando. En esas tiritas viene el teléfono, las personas van, los interesados, desprenden una tirita, se la llevan para posteriormente llamar y postularse, ¿sí? Radio y televisión también pues suelen utilizarse, a lo mejor poco, ¿verdad?, para anunciar vacantes. Grupos de intercambio, empresas de cierta rama industrial, de cierto giro, o simplemente empresas regionales que están en cierta región, tienen ciertos acuerdos, hacen intercambio de cartera, ¿verdad? Entonces también ese es uno de los medios, ¿sí? Internet, pues las páginas especializadas que generalmente se conocen, ¿no?, como LinkedIn, como Twitter, como Facebook, todas estas, ¿no? OCC, Computrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los medios de reclutamiento, ¿sí? Cuando la importancia del perfil del puesto en el proceso de reclutamiento y selección. Definición. ¿Qué es el perfil del puesto? Formato básico que presenta la información mínima necesaria que el ocupante al puesto debe cubrir. Su importancia radica en que dicha información se utilizará en el proceso de reclutamiento. El perfil del puesto generalmente está integrado en un documento que se llama descripción de puesto, que generalmente lo elabora el área solicitante junto con recursos humanos, que está en poder de recursos humanos y también del área solicitante. Entonces, cuando se va a requerir un empleado para ocupar una vacante, pues generalmente se tiene que revisar por el área de recursos humanos el perfil. ¿Qué datos generalmente comprende el perfil? Generalmente sexo, edad, escolaridad, estado civil, competencias, experiencia y conocimientos. Esto es lo que comprende generalmente un perfil, ¿verdad?, del puesto. Muy bien, amigos, pues hemos llegado al final de la presentación. Ojalá que sea de utilidad. Si es así, por favor suscríbete al canal, recomienda esta información a quien consideres que puede llegar a serle de utilidad. Pues muchas gracias, amigas y amigos, y hasta la próxima.